Vamos al libro de Mateo, por favor. Capítulo 13. Mateo capítulo 13. Búsquelo, mis amados. Este es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 13. Amén, ¿ya lo tienen todos? ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre. Y dice así la bendita palabra, Mateo 13, verso 24 al 30, dice así. Parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo con ella. Dejad juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la cizaña yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña hasta el día en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vaya a Mateo, ese sonido está bajito, por favor. Vaya a Mateo capítulo 22. Y ahí vamos a mirar algo ahí. Vamos a mirar ahí. Dice Mateo capítulo 22, verso 1 en adelante, dice así. La parábola de la gran fiesta de bodas. Respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a su siervo a llamar y a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a venir a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Verso 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues por las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Las bodas fueron llenas de comida, de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo tú entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos y echale en las tinieblas, y afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y poco los escogidos. Hoy queremos hablar sobre el tema. Dios quiere hablar sobre a nuestras vidas, el trigo y la cizaña. ¿El trigo y qué? La cizaña. En esta parábola Jesús
está enseñándole a sus discípulos y vemos que está contando una historia sobre qué, sobre unas bodas. ¿Sobre qué? Sobre que un hombre celebró unas bodas. Resulta que cuando usted hoy en día es convidado a unas bodas o a un matrimonio, ¿qué le envían? ¿Una tarjeta de qué? De invitación. Esa tarjeta de invitación llega a su vida. Pero en aquel entonces, alguien que se iba a casar, alguien que iba a tener bodas, si el padre del novio era adinerado, era poderoso, tenía dinero, él hacía las tarjetas de invitación, pero también hacía los vestidos. O sea, ¿qué pasaba? Invitaba a la persona, le invitaba y le enviaba las tarjetas de invitación y juntamente le enviaba el traje que debía vestir en ese tiempo de la boda. Eso es lo que hacía. Entonces él hacía la boda, invitaba a la persona, pero ahí mismo enviaba el traje juntamente con la invitación. ¿Para qué? Para que todos estuvieran vestidos con el mismo traje. ¿Usted se imagina si eso fuese hoy en día, que a usted lo invitaran a un matrimonio, a una boda, y juntamente con la tarjeta de invitación le enviaran el traje? Qué hermoso fuera, ¿no? ¿Cuánto se ahorraría usted? ¿Cuánto se ahorraría uno? Pero bueno, ¿a dónde vamos con esto? Verso 8 dice así del 22. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues por la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos que hallaron juntamente. ¿A qué? Buenos y malos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Cuando no vinieron todos los que estaban convidados a las bodas, dice que entró el dueño de la boda, el que estaba invitando, y no vio a nadie. Entonces dijo a los siervos, les dijo: vayan y traigan a cuantos hallen en el camino, invítelos a las bodas. Porque aquellos que eran invitados, aquellos que se les había enviado la tarjeta de invitación y el traje, no fueron. Entonces dijo él: vengan todos, sean buenos o sean ¿qué? Malos. ¿A dónde voy con esto? Va a haber un día las bodas. Va a haber un día. Y esas son las bodas que vamos a tener ¿con quién? Con el Señor Jesucristo, ¿sí o no? ¿Quién es la novia? La novia somos nosotros. Y un día va a venir el rey. Entonces ten cuidado cuando te hablo de la misma vestidura que él enviaba con la tarjeta. Ten cuidado en eso, en la mente. Porque el que estaba ahí decía que fueran todos con el mismo traje a la boda. Y resulta que cuando ve a una persona ahí que no llevaba el traje el cual le habían dado, él le dijo: ¿y tú cómo entraste acá? Si yo di una tarjeta y al mismo tiempo envié un vestuario para que vengan a la boda. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, cuando nosotros miramos, dice que el ambiente de la iglesia, el ambiente de la boda, es el reino de Dios en esta tierra. La iglesia de Dios en esta tierra dice que nos muestra al novio, que es Cristo, y un día vendrá por su iglesia. Y dentro de ello, cuando leímos en Mateo 13, nos damos cuenta que habla de la parábola de la cizaña y dice: salió al campo. El campo que representa el mundo. El enemigo dice que había uno que sembró buena semilla, pero también dice que había uno malo. Ese malo representa ¿a quién? A Satanás. Entonces, la cizaña representa a aquellos que no tienen a Dios, aquellos que no han lavado sus vestiduras, aquellos. Pero el buen trigo representa
presenta la iglesia de Dios. Ahora si vamos a ver, hay dos conceptos o dos características que me definen a mí o me diferencian a mí si soy trigo o soy cizaña. Muchos van a una iglesia y resulta que al entrar a la iglesia no los saludaron y entonces se enojan. ¿No se ha dado cuenta que eso sucede en mayoría de las partes? Aún así a usted lo inviten a una fiesta, si a usted no lo saludan, ¿qué hace usted? Ese está creído, me ignoraron. Y entonces mucha gente va a la iglesia y cuando ve que no lo saludan o de pronto hablan mal de él, mal de ella, y se enoja. Pero déjeme decirle una cosa, que dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. Hay buenos y también va a encontrar malos. ¿Por qué? Usted va a decir, pero ¿cómo así dentro de la iglesia? Claro, hermano. En la iglesia de Dios hay buenos, ¿qué? Y malos. ¿Qué dice el Señor ahí en la palabra? Entra buenos y malos, tráelos. En la iglesia de Dios hay buenos y malos. Hay gente preciosa, hay gente bondadosa, hay gente amable, hay gente servicial, hay gente maravillosa dentro de la iglesia. Pero también dentro de la iglesia vamos a encontrar gente mala, gente criticona, gente que murmura, gente chismosa. ¿Sí se ve eso dentro de las congregaciones? Claro que se ve. Y por eso Dios dice, el trigo y la cizaña crecen juntos ahí. Cuando Él siembra el trigo, pero el malo vino y sembró la cizaña al lado del trigo. Y cuando el trigo empezó a crecer, también empezó a crecer ¿qué? La cizaña. Entonces dentro hay de qué? Hay buenos y qué? Y malos. Pero la razón siempre, ¿por qué la cizaña? La cizaña siempre piensa que es trigo. La razón por la cual la cizaña está dentro es porque siempre hace esto. Él mira sus conductas, él mira su actitud, él mira su concepto, aquello, lo otro, y dice: yo soy trigo, pero no se da cuenta que es cizaña. Y vamos a mirar nosotros acá, cuando miramos, ¿qué es lo que pasa? Hay trigo y hay cizaña. ¿En dónde? En la iglesia. Y el trabajo en la iglesia mío como servidor de la iglesia, no como pastor. El trabajo de ningún pastor es decir: tú eres trigo, tú eres cizaña. Tú eres trigo, tú eres cizaña. Ese no es el trabajo de nosotros. El trabajo como miembro de la iglesia es que el dueño de la boda, es el que va a entrar un día y que va a venir un día. Dice que entró el dueño de la boda y no encontró sino a una sola persona vestido diferente. Y le dijo: ¿tú qué haces acá? ¿Cómo entraste acá? Si yo había enviado mis tarjetas, las invitaciones, pero también envié el traje con el cual habías de estar acá. El trabajo nuestro, el trabajo suyo, no es decir: este es cizaña, este es trigo, este es malo, este es bueno. Ese no es tu trabajo ni mi trabajo. Ese es un trabajo divino. Ese es un trabajo que solo le corresponde a Dios. Él sabe quién entra al reino y quién no lo entra. Pero cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, vamos a entender muchísimas cosas. Nosotros no somos jueces. El problema de nosotros, que nos preocupamos por ser jueces, nos gusta juzgar y se nos olvida que un día vamos a estar sentados en la silla donde se sentarán los que van a ser juzgados. Y habrá uno que es el juez,
habrá uno que es el dueño de la boda y es el Rey de Reyes y Señor de señores. Es Él. Dentro de las iglesias hay mucho que precioso trigo, pero también hay mucha cizaña. Ahora el problema es, ¿quién es trigo acá? ¿Quién es trigo? ¿Y quién es cizaña? Y no vaya a mirar al que está a su lado y le vaya a decir, ¿usted es cizaña o es trigo? Porque ese es el error nuestro, ¿no? De siempre mirar y decir, esta es la gran cizaña. Y siempre nos creemos trigo. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Ahora el problema es identificar si somos trigo o somos cizaña. Pero eso no me compete a mí. Eso le compete a cada uno personalmente. Entonces, habla del trigo y ya habla de la cizaña. En la Biblia, lastimosamente, encontramos preciosas verdades que nos enseñan quién es trigo, quién es la cizaña. Y ahora vamos a ver dos conceptos o dos características que identifican la cizaña. Entonces, cuando nosotros miremos los conceptos, nos vamos a dar cuenta si somos trigo o somos cizaña. No lo digo yo, solo lo dice la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios me doy cuenta si soy trigo o soy cizaña. Primer concepto o primera característica que usted va a mirar acá. ¿Cuál es la primera característica o el primer concepto de la cizaña? Que la cizaña piensa siempre que es trigo. La cizaña siempre piensa que es ¿qué? Trigo. ¿Y por qué? Porque piensa que es trigo. ¿Por qué? Porque es trigo. Porque mira su conducta, mira lo otro, mira aquello. Entonces siempre la cizaña va a estar pendiente de los otros. Siempre la cizaña va a estar pendiente de cómo anduvo fulano, cómo llegó, cómo no llegó, qué hizo, qué no hizo. Entonces ese es el concepto o la primera característica que identifica al verdadero o la verdadera ¿qué? Cizaña. Pero el verdadero trigo nunca piensa que es trigo. O sea, ¿cuál es el problema de la cizaña? Que siempre se cree trigo. Y cuando hablamos de trigo, estamos hablando de que siempre se cree ¿qué? Perfecto, que nunca falla, nunca comete errores. Ese es el que se cree, la cizaña que cree que es trigo. Pero el verdadero trigo nunca piensa que es trigo. El verdadero trigo es como Pablo. El verdadero trigo es como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: yo no es que sea trigo, pero una cosa sí hago, me extiendo hacia adelante, sigo la meta. Dijo, poniendo mis ojos en el autor y consumador que es Cristo. Entonces el verdadero trigo siempre reconoce que depende de Dios, que su dependencia totalmente es 100% de Dios. El trigo reconoce que sin Dios no es nada. La cizaña es la que siempre se cree trigo. Mire lo que dice Filipenses, y no pierda Mateo. Mire lo que dice el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14. Mire la característica del verdadero trigo. Dice así la bendita palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Dice: hermanos míos, no es que yo ya sea trigo,
Yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta del premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo, ¿qué? Jesús. El verdadero trigo nunca piensa que es trigo. Nunca se cree que es más que los demás. La cizaña siempre va a estar pensando que es más que los demás. ¿Por qué? Por la razón siempre piensa. La cizaña piensa esto: yo no soy como a él, yo no soy como aquel, yo no hago eso, yo no pienso así, mis actitudes son diferentes. Y siempre está creyéndose trigo. Pero el verdadero trigo no se cree trigo, sino que el verdadero trigo siempre dependerá completamente de Dios. El verdadero trigo siempre tendrá puesta su mirada en el autor y consumador, que es Cristo. El verdadero trigo nunca pone la mirada en los demás. No está mirando si este será cizaña o será trigo, este será cizaña o este será trigo. El verdadero trigo no quita sus ojos del autor y consumador, que es Cristo. Ese es el verdadero trigo. Segundo concepto o segunda característica de la cizaña es que la cizaña cree que es trigo, y como se siente trigo, se cree con el derecho de andar juzgando, de andar con el dedo señalando. Como se cree trigo, entonces él dice: yo soy trigo, yo soy bueno y no soy malo. Y siempre la cizaña estará señalando, juzgando y criticando. Ahora sí nosotros miramos. Si usted ve una persona en esas condiciones y usted ve que es como cizaña, usted no le vaya a decir: hola hermano cizaña. Si usted ya sabe y lo identificó, ¿usted por qué tiene que decirle? Ni le vaya a decir: hola hermano cizaña, bienvenido. El deber del trigo, el verdadero trigo, es aquel que ve y va a la presencia de Dios y llora por aquella persona, gime por aquella persona, intercede por aquella persona. Si alguien está mal, va a la presencia de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguien está débil, el otro le levantará. Son mejor dos que uno. Ese es el verdadero trigo. El verdadero trigo es aquel que ve un hermano que está en dificultad, y ese hermano, el verdadero trigo, toma esa dificultad como si fuera suya y la presenta delante de Dios y dice: Dios, ten misericordia de mi hermano y ayúdalo a salir de él. Pero la cizaña siempre va a ser lo contrario. La cizaña siempre va a juzgar. La cizaña siempre va a criticar. Y por eso Dios habla en la boda, dice: ve y trae buenos y malos. Y dentro de la iglesia hay buenos, malos, justos e injustos. Pero míreme acá donde vamos. Cuando vamos a volver, y usted dirá: bueno, ¿por qué? Cuando volvamos a Mateo, te voy a enseñar el Señor qué es la cizaña. Entonces nosotros estamos mirando ese sello, ¿no? El verdadero trigo no mira a quién, a las personas. El verdadero trigo no mira los errores de los demás, sino el verdadero trigo tiene puesta su mirada en Cristo. ¿Dónde está tu mirada? Y por eso te pregunté: ¿seremos trigo o seremos cizaña? ¿Dónde está puesta tu mirada? El problema de muchos nosotros que queremos es arreglar el problema de los demás
cuando realmente nosotros no podemos con nosotros mismos. El verdadero trigo es aquel que reconoce sus errores y va al autor y consumador y le dice: Dios, ayúdame en esto. Ese es el verdadero trigo. Pero míreme, aquí hay algo. El problema de la cizaña es que siempre mira ¿qué? Sus errores. Vaya a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Verso 1 al 5. Mire el problema de la cizaña. Ahí dice el juzgar a los demás. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgado. Con la medida con que midáis os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en tu propio ojo tuyo? Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si mira lo que hace la cizaña. La cizaña nunca mira sus errores. Siempre se va a creer mejor que los demás. Siempre. Y el Señor le dice: no, primero saca la viga. ¿Sabe qué es una viga? Diga esto, vea, como una viga. Saca la viga para que puedas sacar la espiga del ojo de tu hermano. O sea, como diciendo el Señor: primero examínate a ti mismo. Primero mira qué hay en tu corazón. Mira cómo te encuentras delante de mí, para que tú puedas hacer o juzgar a tu propio hermano. Y ese es el problema. Eso lo hay afuera y lo hay adentro. En el mundo el uno juzga al otro, el otro critica al otro. Dentro de las congregaciones también lo hacen. En la cizaña juzga al trigo y en la cizaña se quiere creer trigo cada vez más y nunca acepta que es cizaña. Y de eso se ve lleno hoy en día las iglesias, llenas de cizaña, llenas de personas buenas y malas. Pero cuando habla en Mateo, dice el campo es el mundo. Ahí están buenos y malos. Ahí está el trigo y la cizaña en el campo. Y el que siembra la cizaña, dice que es ¿quién? El diablo. Él es el que la siembra. Y el que siembra la buena semilla es Cristo. Pero también en el mundo hay buenos y malos. Entonces a uno le parece, ¿cómo así? Cuando uno mira ello, dice: en la iglesia siempre habrá un lugar para ti. Siempre habrá un lugar. Y muchos dicen: yo no vuelvo allá porque no me saludaron. Yo no vuelvo allá porque no me abrazaron. Yo no vuelvo allá porque me ignoraron. Yo no vuelvo allá porque me hicieron mala cara. Y siempre él se cree trigo. El problema de la cizaña es que nunca reconoce sus errores. ¿Se da cuenta? Pero cuando uno reconoce sus errores, es diferente. En aquellos tiempos, cuando este varón hace la boda y invita a los convidados, recuerde que en aquella boda, el que hacía la boda enviaba juntamente la tarjeta con el traje. ¿Para qué? Para que todos estén vestidos del mismo ¿qué? Del mismo traje. Y cuando nosotros miramos hoy en día,
esa boda se va a llegar a cabalidad con su iglesia. Es Cristo. Y esos vestidos que le enviaban con la tarjeta, esos vestidos los dio ya Cristo. Entonces, cuando Él venga por su iglesia, la iglesia tiene que estar vestida de lo mismo, con el vestido de justicia, con el vestido de santidad. El verdadero trigo siempre estará vestido con los vestidos de la justicia y de santidad. Entonces, cuando venga Cristo, Él vendrá por el verdadero trigo. Él sí tiene la autoridad absoluta para decir: usted es trigo, usted es cizaña, usted entre al reino de los cielos y usted apartado de acá. Él sí lo puede hacer. Cuando leemos Mateo 13, lo que Dios está hablando en la palabra es aquello. ¿De qué está hablando? De la cizaña y el trigo. Y sigue usted leyendo ahí en Mateo y dice: echad la cizaña al fuego. Está hablando de que un día vendrá Cristo por su iglesia, y Él es el único que tiene la autoridad para decir quién es trigo y quién es cizaña. Y mientras eso ocurra, nosotros debemos prepararnos para que cuando Él venga nos halle vestidos de esas ropas de justicia, de esas ropas de santidad. Y cuando Él venga, entonces levantará a su iglesia y la cizaña quedará. Nosotros decimos: bueno, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Porque a veces nadie se salva porque haya caído. Nadie se salva. Si se tratara de que el que cae se salva, no se salvare, digamos. Nadie se salva porque haya caído. Si se tratara de que alguien se salvara porque no haya caído, entonces nosotros diríamos que solamente Enoc, José y Daniel se hubieran salvado. Porque cuando nosotros leemos la palabra, ni José, ni Enoc, ni Daniel, ellos fueron los únicos que no cayeron. Entonces diríamos: ellos son los únicos que se salvan, y los demás todos serían condenados. No se trata de que si alguien, la salvación se trata de que si alguien cayó o no. La salvación se trata es de que es gracia, es gratuita, nada nos cuesta a nosotros, todo es por gracia. Pero ¿qué quiere decir gracia? Que nos recibimos ¿de qué? De gratis. O sea, es gratitud, es gracia. La salvación es un regalo inmerecido que nadie lo merecíamos. La palabra dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos, dice, ahí no hay nadie. Pero dice más, Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con vosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por vosotros. Entonces, el amor de Dios, la gracia de Dios está ahí para levantar al justo. La palabra de Dios dice: si el justo 7 veces cayere, 7 veces Jehová lo levantará. Entonces, ¿quién es el que juzga? Dios. ¿Quién es el que dice usted es trigo, usted es cizaña? Es Dios. Ese papel no nos corresponde a nosotros. Y nosotros siempre tomamos el papel de cizaña, creyendo que somos trigo. ¿Por qué juzgamos? Eso no nos corresponde a nosotros. El problema es que tú y yo, lo que debemos de hacer es que cuando venga el esposo por su iglesia y venga la boda, es que tú y yo estemos vestidos con las mismas vestiduras,
que son vestiduras de verdad, de justicia y de santidad. Esa es la vestidura que nosotros debemos llevar. Y a veces nosotros somos buenos para criticar. Y eso está lleno. Yo no sé si cuando Pedro negó al Señor, los discípulos lo criticaron, le hicieron mala cara. Pedro se aísla. Pero ¿sabes qué hace el Señor? Fue y restauró a Pedro. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice: Señor, ¿cómo estaba Pedro? Afligido, ¿sí o no? Dolido. ¿Por qué? Porque le había fallado a su Señor. Lo había negado cuando él mismo dijo: Señor, yo mi vida la pondré por ti. Como el Señor conoce el corazón de cada uno, mira a Pedro y le dice: ah, Pedro, si tú supieras que antes de que cante el gallo ya me habías negado 3 veces. ¿Sucedió eso o no sucedió? Claro que sí. ¿Y quién era Pedro? Era ese discípulo amado, el amigo de Jesús. Podríamos haber dicho nosotros que era verdadero trigo, pero no se creyó como trigo, porque él sabía que era un humano, y como humano tiene errores, tiene debilidades. La cizaña es la que se cree perfecta. El cizañoso es el que se cree trigo. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? Va y lo mira ya triste, dolido, acongojado, como hacemos hoy en día. Vemos a alguien que está pasando dificultad o de pronto sus pies resbalaron. En vez de ir con una oración, va y el hombre y le pone el pie encima, lo aísla, lo aparta. Pero Pedro, Señor, no hizo eso. Le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y le dijo: sí, Señor, tú lo sabes que te ama. Vuelve y le pregunta, le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mi rebaño. Vuelve otra vez por segunda vez y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice: sí, Señor. Le dice: apacienta el rebaño. Tercera vez le dice: Pedro, ¿de verdad me amas? Y Pedro, yo me imagínate que a uno lo coja el Señor 3 veces, sabiendo quién es uno, y le diga: ¿me amas? Y Pedro le dijo: tú lo sabes, Señor. Pedro, a pesar de sus errores, amaba al Señor. Lo que Pedro esperó del Señor y lo que muchos Pedros esperan es una palabra de aliento. Es que tú ores por él, que tú le ayudes a levantar en oración, no que te conviertas en cizaña a juzgar, a criticar. Levanta en oración a aquel que está débil. Levanta en oración a aquel que está enfermo en oración. ¿Y qué dice la Biblia? Orad, ¿qué? Unos, ¿qué? Por otros. Y la oración del justo, dice que podrá mucho. Entonces, ¿a qué Dios nos mandó? ¿A orar o a hacer cizaña? Y ese es el problema de muchos, que a veces se nos olvida el rol, el papel, el por cual Dios nos llamó, que es orar por los demás. ¿Cuántos fallamos? ¿Cuántos cometemos errores? Yo soy el primero. Pero Dios no me está juzgando. Él solo me busca para restaurarme, no para juzgarme. ¿Qué dice Isaías 64? Isaías 64. Mire lo que dice el Señor. Verso 6. Si de pronto nos creemos que somos trigo,
y el trigo se cree más que los demás. Pero mire lo que el Señor nos dice ahora. Mire lo que Dios está diciendo. Isaías 64:6. Mire lo que dice. Si bien todos nosotros somos como suciedad, dice, y todas nuestras injusticias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nuestra justicia? ¿Qué quiere decir? Aquel que se justifica, aquel que se cree trigo, aquel que se cree santo, aquel que se cree mejor y dice: yo no hago ello, yo no hago aquello. Y Dios dice: ¿no te das cuenta que tus justicias son como trapo de inmundicia delante de mí? Como diciendo, en vez de justificarte, reconoce que necesitas de Dios cada día en tu vida. Eso es lo que tiene que hacer el verdadero trigo. El verdadero trigo reconoce 100% que necesita del Señor. La cizaña siempre se va a creer trigo. Escuche esto. Y usted encontrará muchísimos afuera y dentro de la iglesia, que hay unos que se creen Coca-Colas del desierto y no se dan cuenta que atrás está Pepsi. Unos se creen más sobrados que otros, unos se creen más estudiados que otros, cuando el verdadero trigo siempre será humilde. El verdadero trigo, vuelva a Mateo capítulo 13, por favor. Cuando tú estudias la palabra de Dios en Mateo, en los 4 evangelios, tú vas a encontrar la palabra el reino de Dios o el reino de los cielos. La vas a encontrar 71 veces en los 4 evangelios, pero 71 veces en el Nuevo Testamento. Pero la vas a encontrar 53 veces en los evangelios. Y qué casualidad que 33 veces se encuentre esa palabra, el reino de los cielos y el reino de Dios, en Mateo 33 veces. Uno encuentra ahí y dice uno: bueno, ¿por qué? Lo que Dios está queriendo decir en Mateo capítulo 13, verso 37 al 39, dice así: pero mírelo el 36. Jesús explica la parábola de la cizaña y mire cómo el Señor les explica a los discípulos. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos les dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, ¿de quién? ¿Quién está hablando ahí? De Jesucristo. El campo es el mundo, mire, clarito lo habla. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. O sea, ¿quién es la buena semilla? El buen trigo. El trigo, el buen trigo es la buena semilla. ¿De qué? Dice: ¿a dónde estamos? 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. O sea, en otras palabras, el trigo son los hijos de Dios. Las cizañas son aquellos que no conocen a Dios, que rechazaron a Dios. Mira cómo Dios lo explica acá. Pero míreme, aquí hay algo. El 39 dice: el enemigo es el que sembró
la cizaña, o sea, ¿quién es? El diablo. Y la siega es el fin del siglo, o sea, ¿cuándo será la cosecha del trigo? Cuando Cristo venga por su iglesia, entonces será la cosecha, dice el Señor ahí. ¿Te das cuenta cómo lo explica ahí? Y mire lo que dice el 39. El enemigo es el que sembró, es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son ¿quién? Los ángeles. De manera, dice, ¿sí o no? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, está hablando de quién. ¿De qué está hablando la cizaña? De los que no conocieron, de los que no tuvieron un nuevo nacimiento. Ellos dicen que serán arrancados y echados en el fuego. Porque una persona que se crea cizaña, se crea trigo y es cizaña, es porque no ha tenido ¿qué? Un nuevo nacimiento. Eso es lo que está hablando acá el Señor en la parábola. Y le explica tan hermoso, tan claro, que está diciendo que un día Él vendrá por su cosecha, por aquel que dio la vida en la cruz del Calvario un día. Él sembró, compró a la humanidad con su sangre preciosa. Pero eso tenía que dar fruto y un día Él vendrá por su cosecha. Vendrá por el verdadero trigo, no por la cizaña. A su nombre. Mire lo que dice ahí el 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá del reino todos los que sirven. ¿Todos los que sirven de tropiezo? Y los echará. ¿Y los hace qué? Los que hacen iniquidad. Y los que echará en el horno de fuego. Y allí será el lloror y el crujir de dientes. Entonces, dice el 43, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Señor. O sea, ahí está hablando. Dice, un día yo iré por mi cosecha, iré por mi iglesia, iré por mi novia. Pero ¿cuáles entrarán? Los que están vestidos con las mismas vestiduras, vestiduras de justicia, vestiduras de santidad. Ellos, dice, entrarán al reino, a las bodas con su Señor. Pero no entrará la cizaña. ¿Te das cuenta cómo explica el Señor? Y a veces nosotros malinterpretamos la palabra y creemos que Dios levantará cizaña y trigo hacia arriba. ¿Por qué? Porque muchos piensan que como creció el trigo y también la cizaña juntamente, pero Dios es el único que discierne quién es cizaña y quién es trigo. Él es el único juez verdadero y al único que le toca juzgar entre el trigo y la cizaña es Cristo. No te toca a mí ni a ti. Ahora sí miramos, el trigo da fruto, claro que sí. Y el fruto del trigo 100% sirve para hacer pan. ¿Sí o no? La palabra mismo lo dice. El trigo verdadero sirve para hacer pan. La cizaña también da fruto, pero da el 10% del fruto. Y el fruto de la cizaña es negro. Y cuando alguien come del fruto de la cizaña, eso le da ¿qué? Le da náuseas, le provoca vómito. Mira lo que hace la cizaña, ¿para qué sirve? Cuando alguien prueba la cizaña, ese fruto le da náuseas, le produce vómito. Y si come mucha cizaña, lo puede llevar hasta la muerte. ¿Usted puede entender eso? ¿Por qué el Señor explica así? Porque si una persona vive llena de cizaña, en vez de dar fruto, esa cizaña lo llevará ¿a dónde? A la condenación, lo llevará a la muerte. El verdadero trigo siempre da fruto, fruto bueno. ¿Qué produce el trigo? Granos. Y el grano del trigo es
bueno. ¿Qué produce la cizaña? Granos. Y el grano de la cizaña son negros, pero también te da náuseas y te da vómito. Y si comes mucha cizaña, te puedes estar muriendo. Mire lo que dice Mateo 13, 28, 30 para terminar. Mateo 13, del 28 al 30. Dice así: Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué quiere hablar ahí? Ese granero, cuando venga Dios o Cristo por su iglesia, por su trigo, ese granero es la presencia de Dios. Ese granero es donde estaremos adorando al Rey de Reyes. Ahí es lo que tiene uno que mirar. Por eso dice él: no importa. ¿Qué dice la palabra? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, sino que a todos los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. O sea, ahí está hablando de que por la misericordia de Dios vino Él y se entregó. ¿Para qué? Para que tuviésemos la esperanza de reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Pero dice: mas los suyos no le recibieron, sino a todos los que le reciben. Mire, desde ahí está explicando Juan 1, 11, 12, está explicando la parábola de la cizaña y el trigo. Desde ahí la está explicando. Dice: a los suyos vino, mas no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Jesús sabía, sabe y lo sabe de que siempre estará el trigo y la cizaña en el campo. Lo que Cristo nos quiere decir con esto es que así estemos dentro o en medio del campo, debemos ser la diferencia de la cizaña. Debemos marcar la diferencia. Debemos ser como el verdadero trigo y no como cizaña. ¿Sí entiende usted eso? O sea, Dios pone el trigo y la cizaña y el campo. ¿Qué hizo Satanás cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto? Sembró todo, le dio todo, pero estaba sembrado ahí el trigo. ¿Qué sembró el Señor? El buen trigo. ¿Y quién vino a sembrar la cizaña entre el trigo? Satanás. ¿Y qué le dijo? No, serás como él, sabiendo el bien y el mal. Pasa que Dios no quiere que seas bueno ni que seas como él. Y entonces el hombre, ¿qué hizo? Se apartó y pecó. Y por eso a partir de ahí hay trigo y hay cizaña. Y un día él vendrá y recogerá del campo. O sea, ¿de dónde? En el mundo. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Dice: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes ¿qué? Del mal. Así como tú y yo somos uno, ellos también son uno conmigo. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero rogad al Padre, yo he vencido al mundo. Y los que están conmigo, dice, vencerán al mundo.
Entonces te das cuenta, la cizaña y el trigo, estamos entre el medio de la cizaña. ¿Cómo está creciendo la iglesia? Entre el medio de la cizaña. El Señor lo dice. La iglesia está creciendo en medio de ¿qué? De la cizaña. Pero el verdadero trigo se sabe identificar y hace la diferencia. Así está en el mundo, hace la diferencia, que él es trigo y no es cizaña. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Entonces usted ahorita no vaya a mirar al que está a su lado. ¿Usted es trigo o es cizaña? O el mañana usted se encuentra a alguien que hable algo. Ay, no, esta es la gran cizaña. ¿Ah? No, el deber suyo y el deber mío no es juzgar. El deber suyo y el deber mío es vestirnos con las vestiduras de la justicia de Dios. Y que cuando Él venga por su iglesia, estemos todos vistiendo estas mismas ropas. Y un día dice que todos nos vestiremos esta ropa que nos dieron. Esta ropa el Señor ya lo quitó. Él dijo: yo quité toda inmundicia, todo pecado en la cruz del Calvario. Él nos entregó sus vestiduras. Y por la justicia, por la gracia de Dios, somos limpios, somos libres, somos renovados por el poder de la sangre de Cristo. Dale ese aplauso al Señor. Somos limpios, somos lavados. Entonces Él dijo: hoy me aceptaron como mis hijos, como su Señor y su Salvador. Ahora dijo, hizo lo del hijo pródigo. ¿Qué hizo con el hijo pródigo? El padre lo esperaba. El hermano criticó, la cizaña estaba ahí, ¿sí o no? ¿Estaba ahí la cizaña o no estaba? Dijo: ¿cómo así? Que dijo, fue y se gastó la plata con las rameras por allá en los prostíbulos y todo, y yo aquí ni un corderito me has dado, Padre, tanto que te he servido. Él se creía que trigo, pero era cizaña. Él se creía trigo, el hijo pródigo, ¿sí o no? Pero dijo: tanto que he estado aquí contigo, Padre, y no me has dado un cordero. Y el padre lo mira, le dice: tú siempre lo has tenido todo y nunca te has dado cuenta que eres trigo por creerte cizaña. ¿Y qué le dijo el Señor cuando vio el padre del hijo pródigo? Lo vio venir y dijo: ay, aquel viene, aquel no, ciérrenle en la puerta. Dijo: al que a mí viene no le echo fuera, el que a mí toca se le abre, el que me llama yo estoy ahí. Dijo: por tanto, dijo, preparad el mejor vestido, porque aún, dijo, mi hijo era perdido y ha sido hallado. Parecía estar muerto, pero aún está con vida. Dijo: traed el mejor vestido. Le quitó esos andrajos, esa ropa sucia, y lo vistió ¿de qué? De ropa nueva. Y le dio un anillo. Ese anillo representa autoridad, como diciendo, ¿sabe qué hizo el hijo pródigo? Dijo: Padre, hazme uno como de los jornaleros. Él dijo: no, siempre serás mi hijo. Y para que ellos no miren que tú fallaste, te daré el anillo como autoridad delante de ellos. Y eso es lo que hizo Dios contigo y conmigo. Fallamos. Él tomó tu lugar en la cruz y dijo: no importa si los demás te critican, yo hoy te levanto y te doy nuevamente la autoridad que la habías tenido. Eso es lo que hace el Señor, es levantarlo a uno, no juzgar. Ponte en pie, por favor. Santo eres,